Bienvenidos y bienvenidas, mi nombre es Adrián Stur, soy magíster en desarrollo sustentable, también magíster en gestión del turismo sostenible. He desempeñado mi actividad en la esfera pública, tanto en el ámbito provincial como en el ámbito nacional, en temáticas referidas al turismo y al ambiente. También en la parte del sector académico he trabajado bastante en distintas universidades como director y como evaluador de tesis de grado y de posgrado. Y actualmente me desempeño en la Universidad Autónoma de Entre Ríos, donde además también soy docente. Tengo a cargo el módulo número 2 de desarrollo sostenible, el cual pasamos a dar comienzo. Para comenzar, creemos importante que empecemos a ver lo que es el término de desarrollo. Digamos, si bien el término de desarrollo no es algo que surge en el siglo XX, sino que ya se viene manejando de décadas anteriores, con fuerza y vinculado con lo que hace al desarrollo humano y lo que hace al desarrollo de nuestro planeta, se empieza a trabajar a partir de lo que fue en la situación de posguerra en el año 45, en el momento que se crea las Naciones Unidas, empiezan a establecerse cuáles van a ser los parámetros a partir de los cuales se va a empezar a trabajar en la recuperación de los países que habían sido territorio de la guerra y que habían quedado en una situación muy preocupante, sobre todo en lo que tenía que ver con la desigualdad y la pobreza. Entonces, en estos años, a partir del año 45 y hasta lo que va a ser la década del 70, digamos finales de la década del 60, principios del 70, el concepto de desarrollo se lo empieza a vincular con todo lo que tiene que ver con el crecimiento económico y el bienestar humano. A partir de estos momentos empiezan a trabajarse en distintos programas para justamente en estos territorios, en estos países en los cuales se desarrolló parte de lo que fue el conflicto bélico, empezar a generarles una situación de mejora sustancial que justamente elimine lo que fue la desigualdad y la pobreza que se generaban en esos países. Esto, la medición que se utilizaba para saber cuán desarrollado o poco desarrollado estaban esos países, era el impacto que tenía sobre el Producto Bruto Interno. A partir de aquí es de donde empezamos a escuchar el término de subdesarrollos. Estaban los países desarrollados y los países subdesarrollados. En estos países subdesarrollados es donde la Organización de las Naciones Unidas, a través de los distintos programas para el desarrollo, empiezan a activar todas las opciones y alternativas que tenían para provocar ese desarrollo en estos países. Llegada la década del 70, a finales de la década del 60, empieza a notarse de que en realidad todos esos programas que se habían volcado sobre esos territorios no tenían el impacto con la pobreza que se había buscado ni sobre la desigualdad, sino todo lo contrario, se habían profundizado en la pobreza, se había profundizado en la desigualdad y los beneficios económicos que estos programas buscaban estaban siendo concentrados en muy pocos sectores de la sociedad. Empezaron a notar de que este desarrollo, este concepto de desarrollo, tiene un fuerte carácter de un enfoque cuantitativo. Se medía por ese crecimiento económico, pero estaba empezando a dejar de lado, o dejaba de lado, el factor humano. A partir de la década del 70 empieza a entenderse de que lo social debería incorporarse también en ese concepto de desarrollo. Empieza a gestarse un vínculo muy estrecho entre lo económico y lo social, en lo que hace a los distintos programas de desarrollo. Esto va a buscar fundamentalmente cambiar las condiciones de vida de la población, ¿no?
busca alcanzar una vida más saludable, busca promover la cultura, hacerlos mucho más participativos en los distintos programas que se iban buscando establecer, y también tratar de ser más solidarios entre, no solamente entre la población a la cual iban dirigidos esos programas, sino también entre los distintos países. Empieza a tener un fuerte carácter de desarrollo humano, que de hecho pasa a tener ese nombre, ¿no? Desarrollo humano, obviamente con un fuerte enfoque cualitativo. A partir de este problema de la pobreza, del que incremento de la pobreza y la desigualdad, las Naciones Unidas empieza a definir distintos indicadores que van a medir lo que es justamente los niveles de desarrollo, de crecimiento de la pobreza y de esa desigualdad. Y ya en la década del 80, esto lo van a tener más desarrollado en el documento que les dejo junto con la clase. Acá lo estoy resumiendo bastante para hacerlo más práctico y no demasiado extensa en el desarrollo de lo que va a ser el video. Hay un grupo de científicos, de una comunidad científica a nivel mundial, que empieza a notar de que no solamente el problema estaba en la pobreza y en la desigualdad, sino que empieza a verse que hay un fuerte impacto sobre el ambiente, ¿no? Sobre los recursos naturales. Y empiezan a estudiar, a partir de los indicadores que generaba las Naciones Unidas, empiezan a ver sobre los impactos de la producción sobre los recursos naturales en cada uno de los distintos países. Y desarrollan una métrica de la medición de la huella ecológica, que se le va a llamar, con la cual en la confluencia de los indicadores de Naciones Unidas y de la medición del consumo de los recursos naturales en cada uno de los países, empiezan a establecer el día de la sobrecapacidad de la Tierra. Lo vamos a ver un poquito más adelante, lo vamos a ver con mayor detenimiento porque realmente es muy importante. Esta posibilidad de este día de sobrecapacidad de la Tierra es uno de los factores fundamentales que empiezan a gestar que empieza a hablarse a partir de la década del 80 en un desarrollo que no tiene que tener ni un enfoque cualitativo ni un enfoque cuantitativo, sino que tiene que ser de una manera integral. No solamente los factores económicos entran en juego, no solamente los factores sociales entran en juego, sino que además también entran los modos y las maneras en las cuales producimos o explotamos nuestros recursos naturales. Esta medición que se va haciendo año tras año se va definiendo en lo que es justamente el día de la sobrecapacidad de la Tierra, y es lo que va a generar a posteriori este cambio de desarrollo integral a lo que es el desarrollo sostenible. El día de la sobrecapacidad de la Tierra, como les comentaba, es el día en el cual hemos consumido todos los recursos que nuestro planeta es capaz de generar en un año. Es decir, es el momento en el cual empezamos a consumir lo que se produce, la capacidad productiva para el año siguiente. Y de esta manera podemos llegar a un punto y a un límite en el cual ya no vamos a poder seguir produciendo más. En la década del 70, cuando se empezó a hacer la medición, ese día de sobrecapacidad era el 29 de diciembre de 1970. 5 décadas después, hoy, ese día es el 28 de julio del 2022. Y como pueden ver en el slide que les dejo, esos días también están medidos por cada uno de los distintos países. Y nuestro país, Argentina, también está en esa medición, y nuestra sobrecapacidad de explotación de recursos se dio el 24 de junio de 2022. Con lo cual empezamos a tomar conciencia de lo que significa esta situación para nuestro país. Y que indudablemente
cada año que pasa estamos hundiéndonos cada vez más en la deuda ecológica que estamos teniendo, no solamente con el planeta, sino con nuestro país y con la sociedad. Entonces, ignorar estos límites ecológicos conducen a que tengamos una economía cada vez más finita y cada vez más limitada. Y vamos a ir generando cada vez una situación de pobreza mayor, de inseguridad, de falta de educación. Nos vamos a ir cada vez hundiendo más en la deuda, no solamente con los recursos naturales, sino también con la sociedad. Y fundamentalmente con el soporte de vida que vamos a tener a nivel mundial. No considerar estos factores es una de las situaciones fundamentales por las cuales nos van llevando cada vez más a una situación que va empeorando año tras año. Como vemos, el desarrollo tiene un carácter mucho más amplio. Se transforma en un concepto más cualitativo porque va a tener en cuenta todas las dimensiones que hacen a la calidad de vida del ser humano. Obviamente va a terminar siendo mucho más complejo porque tiene en cuenta todos estos atributos que estuvimos viendo y analizando. Es multidimensional porque justamente al tener en cuenta todas las dimensiones que hacen a la calidad de vida del ser humano, tiene en cuenta todos esos factores y todas esas dimensiones, y obviamente también va a tener un carácter local, regional y nacional. Y por supuesto también tiene un carácter intangible, con lo cual aparece la necesidad de hacer mucho más compatible lo económico, lo social y lo ambiental. Como vemos, el desarrollo sostenible propone estos tres pilares fundamentales: lo económico, lo social y lo ambiental. Con la unión de estos tres pilares emergen lo que van a ser los términos de sostenibilidad, lo equitativo, lo soportable y lo viable. A partir de esto, en el año 1988, las Naciones Unidas define al desarrollo sostenible como el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas. Y en esto tiene también varios atributos simultáneos que los van a tener más desarrollados como los conceptos anteriores en el documento, pero esos atributos están, por un lado, el crecimiento económico y equitativo, son los principales, ¿no? La conservación de los recursos naturales y el medio ambiente, y por supuesto el desarrollo social. Entonces, el desarrollo sostenible, y creo que acá vale la pena hacer un pequeño paréntesis, para clarificar lo que son los términos de desarrollo sostenible y de desarrollo sustentable, lo que es el término sustentabilidad y sostenibilidad, que se utilizan, lo vemos a diario, que se utilizan de manera como si fueran sinónimos, y en realidad no son sinónimos, no significan lo mismo. Son complementarios, pero no son sinónimos. Cuando nosotros hablamos del desarrollo sustentable, hacemos referencia al uso responsable de los recursos, preservándolos, protegiéndolos y conservándolos en el tiempo. Es lo que se puede mantener por sí solo. Y cuando hacemos referencia a lo sostenible, lo que hacemos referencia es al proceso de lo que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos y o causar daños permanentes en el ambiente. Es decir, nosotros, si lo llevásemos a un ejemplo, podríamos decir que la energía alternativa, la energía solar, es sustentable. No se agotará por el uso que podamos darle mientras el sol brille, el recurso lo vamos a tener de forma permanente. Pero si logramos asegurar la continuidad del uso de ese recurso en un proceso mediante el cual nosotros captamos esa energía, la almacenamos, generamos un sistema de distribución y uso de esa energía renovable, estamos hablando de un proceso sostenible, ¿sí? Entonces, ¿qué es el desarrollo sostenible? El desarrollo sostenible es un desarrollo que es holístico
porque tiene en cuenta todas las dimensiones del bienestar humano, estas que hablábamos hace unos minutos atrás: el social, económico, ecológico, político, cultural, espiritual. Y ninguna de ellas tiene que prevalecer sobre la otra. Tiene que haber un equilibrio entre todas esas dimensiones. Tenemos que tener en cuenta todas las dimensiones de todas las personas y que desarrollarlas de manera equilibrada. También es un desarrollo participativo. ¿Por qué? Porque la sostenibilidad es participación. Todos los actores involucrados tienen que participar de igual manera. Todos tienen que ser actores, partícipes de ese desarrollo. Además, también es una empresa conjunta, porque lo que vamos a hacer es, entre todos, llegar a definiciones y acuerdos que generen soluciones mancomunadas. Y es una estrategia global porque lo llevamos a la práctica de manera local, involucra a todos los sectores de la comunidad: sociales, culturales, económicos y por supuesto también lo que tiene que ver con el ambiente. Desde esta perspectiva conceptual, a partir del año 2015, la ONU define los Objetivos del Desarrollo Sostenible y desarrolla la Agenda 2030. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17 objetivos con 169 metas a la cual se hacen responsables los 195 países que conforman la ONU. Como decíamos, también desarrolla lo que es la Agenda 2030. La Agenda 2030, que no es otra cosa que un plan maestro donde se concentran esas metas y donde se van definiendo esas acciones. Tiene una visión integral, obviamente, en función de las tres dimensiones que vimos: lo social, lo económico y lo ambiental. Y tiene un carácter universal porque beneficia a todos y todos somos responsables de su desarrollo. Es indivisible porque el abordaje de todos esos objetivos tiene que ser al mismo tiempo y de manera conjunta. Es también civilizatoria porque lo que busca es erradicar la pobreza extrema como imperativo ético de esa agenda y de esos objetivos. Y podríamos decir también que es una agenda transformadora, es un plan transformador, porque lo que busca son las distintas opciones y alternativas que se presentan para poder alcanzar esas soluciones. Está estructurada en 5 ejes y cada uno de esos ejes involucra distintos objetivos. Por un lado, el primer eje sobre las personas, porque pone el acento, digamos, en el fin de la pobreza y el hambre, garantizar el ambiente sano, digno y con equidad. El segundo eje está dirigido al planeta y apunta fundamentalmente a proteger el planeta de la degradación para las generaciones actuales y también para las generaciones futuras. Otro grupo de objetivos, el tercer grupo, está sobre la prosperidad, asegurar todas y todo pueden disfrutar de esa vida próspera que la agenda y los objetivos están buscando, que se pueda lograr el progreso económico, social y tecnológico en una armonía con el espacio natural, con los recursos naturales. Un cuarto eje está centrado en la paz, fomentar la sociedad pacífica, justa, excluyente, libre de miedos y de la violencia. Y el último eje, el quinto eje, está desarrollado sobre las asociaciones y las alianzas necesarias para poder alcanzar para poder alcanzar los fines que persigue esta agenda y estos objetivos. Desde el año 2020, Entre Ríos adhiere a los Objetivos del Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Y a través del decreto 1506 del año 2020, establece como punto focal la vicegobernación. Es quien va a tener la responsabilidad de llevar adelante las acciones tendientes a lograr esos objetivos
y esas metas que se establecen en el Consejo Nacional de Cooperación de Políticas Sociales, dependiente de la Presidencia de la Nación. Es decir, todas esas pautas a nivel nacional bajadas al territorio provincial. Tenemos que tener en cuenta de que nuestra provincia de Entre Ríos, desde el año 2008, realizó la reforma de la Constitución provincial. Con esa reforma se generaron nuevas formas de gobernanza sobre nuestro territorio. Y nuevas formas de gobernanza que generan nuevas políticas para las distintas instituciones que ahora van a tener que estar renovadas en función de estos enormes desafíos que se presentan a partir de estos cambios. Por un lado, lo que tiene que ver con la organización y distribución del territorio, esto cambió de una manera importante. Por otro lado, la modalidad de gestión de los gobiernos en los territorios, esto también se renovó. Y por último, la necesidad de transformar ciertas pautas en función de estos cambios en la organización y gestión que se asientan en las instituciones locales, pero también en los comportamientos, tanto individuales como colectivos. Ahora bien, seguramente desde las políticas públicas locales empezamos a hacernos varias preguntas. Primera pregunta que nos podemos hacer: ¿cómo avanzamos desde la gestión pública local? Estos son enormes desafíos que se van presentando. ¿Cómo hacemos con estos desafíos que se nos presentan? Bueno, la respuesta a esta primera pregunta podría ser incorporando los planes, incorporando planes de gobierno, de presupuesto, de gestión, es decir, teniendo una perspectiva de futuro, siendo prospectivo en cuanto a qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y de qué manera lo vamos a hacer. Otra pregunta, sin lugar a dudas, que nos podemos plantear: ¿cómo precisamos la problemática y definimos esos objetivos sobre los cuales tenemos que trabajar? Bueno, sin lugar a dudas que aquí es donde entra el gran factor de lo que significa la sostenibilidad, que es la participación. O sea, determinar esos objetivos para superar esa problemática se hace a partir de la participación de todos los actores sociales y con ello consensuando y determinando cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias generales que esa problemática genera y cuáles son las características particulares, que tiene esa problemática y que nosotros necesitamos solucionar. A partir de esto, estableciendo objetivos comunes y acordando cuáles van a ser los objetivos sobre los que se va a trabajar y las metas a las que la vamos a aplicar. Ahora bien, ¿cómo llevamos adelante esto? Digamos, ¿de qué manera, qué implica, mejor dicho, qué implica para ese gobierno local? Bueno, lo que implica para ese gobierno local es, sin lugar a duda, una gestión participativa, como les comentaba recién, una gestión de emergencias. Esto es la planificación, esto es pensar planificando hacia el futuro y conociendo cuáles son las problemáticas que se nos plantean. Podemos ver cuáles son esas emergencias que se nos pueden presentar. Una gestión de aprendizaje y transformación del conocimiento, ¿no? Sistematizar y compartir conocimiento y experiencias entre las distintas gestiones públicas, ¿no? Ciudades con ciudades, provincia con la ciudad, a nivel nacional con las comunidades o las provincias. Es decir, ser generoso en cuanto a de qué forma se han ido encarando esas problemáticas. Y una gestión transformadora y de acción. Romper esa lógica que encontramos muchas veces, de acá siempre se hizo así, como que esa es la verdad y la única solución, ¿no? Buscando diálogos sociales que permitan recuperar esa cultura identitaria del lugar, o sea, no romper del todo con esa identidad local, pero sí posicionarse en un punto en donde se pueda mejorar, se pueda ajustar, se pueda transformar con una base de co-creación, el Estado junto con toda la sociedad, y de coproducción de esas soluciones y en conjunto entre el Estado y la sociedad local. Y ya para ir cerrando esta clase,
Quería comentarles que según los estudios de la Organización de las Naciones Unidas, la mitad de la población, esto es aproximadamente 3.500 millones de personas, vive en ciudades. Con lo cual es muy importante pensar en ciudades inteligentes, en estos conceptos que veíamos recién en las diapositivas anteriores cuando pensamos el desarrollo de las acciones públicas en el territorio localmente. Bueno, pensar en esa gestión participativa, la gestión de las emergencias, la gestión de los aprendizajes y la transformación y transferencia de los conocimientos, la gestión transformadora en la acción, bueno, son muy importantes y se hacen acción cuando trabajamos en una ciudad para hacer de una ciudad inteligente. Y esto significa trabajar y pensar en una ciudad con una visión global, como territorio y como desarrollo, una visión inclusiva que contenga a todos los actores que viven en ella, que sea eficiente, que todo se dé de la justa manera y alcance a todos los que tiene que alcanzar, y sea sustentable, que pueda no impactar en los ecosistemas y en el ambiente local. Y esto lo llevamos adelante desde estos 4 aspectos que vimos y mencionábamos recién. Y para ello vamos a trabajar en una planificación global y local, que nos va a dar esa visión, esa inclusión, ser eficientes y ser sustentables. De esta manera nosotros podemos pensar y trabajar en una planificación de la infraestructura y su financiamiento, qué es lo que necesitamos hacer y cómo lo vamos a financiar, tener una estrategia integral en la comunicación de los servicios, que todo el mundo sepa y esté al tanto de lo que sucede y lo que va a suceder, tener dinamizada la economía local, que todos tengan posibilidades y todos sean posibles de llevar adelante las economías sociales fundamentalmente, preocupación por el medio ambiente, la cultura y la participación, resolver los problemas de forma innovadora, pensar de qué otra manera podemos llegar a resolver los problemas, cómo han hecho otros para resolver situaciones similares, anticipar y superar las expectativas que se generan en las mismas sociedades frente a distintas problemáticas. En el documento que les dejo en el aula están más desarrollados estos puntos y pueden profundizarlos un poco más. Esto es simplemente una síntesis para que tengan un panorama de qué pensamos cuando pensamos en una ciudad inteligente y qué cosas son las que tenemos en cuenta. ¿Cómo empezamos a trabajar en nuestras ciudades en estos aspectos? Bueno, desde la participación, lo venimos mencionando bastante en esta clase, desde la observación, observar mucho lo que sucede, lo que pasa, las problemáticas, las consecuencias, y pensar una ciudad de futuro, pensar qué ciudad queremos, hacia dónde queremos llegar, cuál es esa ciudad que todos anhelamos, todos, el Estado, la sociedad, que todos anhelamos, y de esta manera empezar a definir cuáles van a ser los objetivos y las metas con las cuales vamos a alcanzar esa ciudad de futuro que todos queremos.